¿Qué hacer para evitar el sexting? Estamos hablando con el presidente de la Fundación contra el Bullying AC, Francisco Zatarain. Nos ha dicho que este sexting, que además está compuesto de la palabra sex y la palabra texting, es una palabra para referirse pues al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de los medios electrónicos, de los teléfonos celulares, de la computadora, del iPad, etcétera, etcétera. Y nos decía, bueno, si nosotros estamos cerca de nuestros hijos y queremos pues de alguna manera prevenirlos de que no caigan en estas redes del sexting, tenemos que hacer algunas cosas. Y una de ellas, nos decía Francisco, es como futurearle, ¿no? Como proponerles escenarios futuros a nuestros hijos sobre las consecuencias de hacer esto. Sí, una característica del ser humano cuando es adolescente es que falta el desarrollo del córtex prefrontal, que es en donde anticipamos consecuencias. Así es. Por eso hacemos cosas arriesgadas y además traemos como un discurso muy arraigado de a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, y por eso dicen la triple I de los adolescentes, ¿no? Que se vuelven, ¿cómo? Que se creen infértiles, que se creen inmortales y que se creen invulnerables. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, un mensaje es, no sé si lo quieras creer o no, pero esto va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tus fotos se vuelven públicas, no hay regreso, y sobre todo que cuando estamos hablando de sexting, las fotos no nada más las subes y ya, sino es para una intención oculta, que es el chantaje, que a partir de ahí te vuelvas tal cual víctima de un agresor, ¿no? Esa es una. La segunda es, hay que como papá distinguir, sobre todo esta mamá que genera el programa y demás a partir de ponerse en contacto con ustedes. Hay que saber que la niña que manda las fotos no es una niña ni tonta, ni le faltan valores, ni tiene, no sé, poco pudor. Pero seguramente Lilia pensó, bueno, pues ¿qué le pasa a mi hija? Por supuesto, ¿no? Que no es así. Ya no solamente perdió la imagen de que su hija podía ser una niña recatada y decente, sino bueno, ¿qué le pasa? Que ya perdió el pudor. Exactamente. Es que está siendo víctima de las formas más poderosas, que es la seducción. Y además está en una edad vulnerable en la seducción. Entonces, en el estudio que nosotros tenemos de quienes, digamos, no el perfil, pero ciertos rasgos conductuales de quienes están cayendo en ser víctimas de sexting, son las niñas que están en una posición de rechazadas en la escuela, en sus círculos sociales, ya sea la escuela o ya sea la familia o donde se muevan, ¿no? Sí, y en el ánimo de hacer algo como diferente a las demás niñas que la rechazan, algo así como, sí, dicen que yo soy como que alguien que no vale, nadie se fije en mí, pues ahora se van a fijar. Pues ahora van a ver cómo yo me atrevo a hacer lo que ellas no se atreven, y es una búsqueda de ser vista. Qué paradójico, ¿no? Yo hubiera pensado que son al contrario, las niñas como muy abiertas, atrevidas, que no les importa que las vean como muy seguras, que las tachen de lo que sea. Eso es al revés, son las niñas inseguras, son las niñas que no se atreven. Que están en rechazo, que es una posición especial a la de víctima, por ejemplo. El rechazo es cuando tu propio grupo te comunica todos los días que no existes. Son las niñas o niños, ¿no? Que en el recreo ellos solos se van atrás de un árbol a comerse el sándwich, que les cuesta muchísimo trabajo integrarse en los que... Porque ya vivieron el rechazo de alguna forma, ¿no? Porque no han sido como integrados, como que no se sienten pertenecientes a algo. Y en ese caso, Francisco, bueno, ahorita le seguimos sobre los tips, que cómo nos podemos acercar a nuestros hijos para evitar que tengan estas conductas del sexting y que sean víctimas de bullying. Pero, ¿cómo le hacemos de verdad para que nuestros hijos pues vayan formando esa autoestima y no caigan en ese rechazo? Bueno, lo más importante, sobre todo acotando al tema del internet, es
a ayudarles a que ellos vayan formando su propio criterio. El internet como tal o las redes sociales como tal no son malas. Aquí esta mamá está cometiendo el error, a lo que ella comenta, de que ya desconfía de su hija. Eso la va a hundir a la niña. ¿Por qué? Porque está desconfiando no nada más la mamá, sino están desconfiando los demás y por eso la están rechazando de alguna manera y es todo un círculo vicioso. Ahora es cuando más confianza le tiene que dar. Yo me imagino que nos puso esto de la desconfianza en el sentido de, bueno, si ya la caché subiendo un video de ella desvistiéndose, sí, ¿qué más puede hacer? O Así sea, es. Tengo que estar cerca de ella, no voy a hacer que lo cumpla, porque dice que ella lo evitó. Por supuesto, probablemente lo evitó ese día y ya lo hizo, o puede caer en el riesgo. ¿Por qué? Porque no se está modificando la necesidad que tiene la niña. No es cuestión de que se le quite el internet, que probablemente haya caído en esta tendencia de ahora está castigado el internet, sino es ir a ver en dónde está la necesidad y qué beneficios, según la niña, estaba obteniendo por hacer lo que estaba haciendo. ¿Tú cómo te acercarías? ¿Tú qué le dirías a la señora Lilia? ¿Cómo te acercarías? ¿Qué le sugerirías para que se acercara a la hija? Bueno, lo primero es como quitarse un poco la bata del profesional o la etiqueta de la mamá, ¿no? La mamá que ella sabe cómo conducir a sus propios hijos, que se acerque como mujer, que tenga una plática un poco más íntima, más como de mujer a mujer, y que le transmita que se vale equivocarse. Sin embargo, que todas las equivocaciones, todas las elecciones tienen un cargo de responsabilidad y empezar a platicar ese cargo de responsabilidad o como comúnmente se dice, qué consecuencias puede tener lo que estaba haciendo. Pero si se va en el camino de cómo es posible que me hagas esto a mí, me defraudas a ti, a mi papá. Y ahora te van a tachar de la quién sabe qué, eso tanto no va a que pasar. Cuidado tu honor, ¿no? Por supuesto, eso lo único que va a ocasionar es que suba las defensas. La niña no escuche, se vaya a pensar como adolescente, decir mi mamá está loca, no sabe ni siquiera de lo que está hablando. El chiste es romper esa distancia y de alguna manera como decir, mira, es que puede pasarte esto y esto y esto, lo creas o no lo creas, porque ha pasado, yo sí confío en ti, no quiero que tengas o que te enfrentes a consecuencias negativas, no pasa nada, me duele, sin embargo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué necesidad tienes irresuelta y demás, ¿no? ¿Qué te pasaba en ese momento cuando querías publicar esto que es parte de tu intimidad que tienes que cuidar, ¿no? Y si la mamá tiene, o las mamás que nos están viendo y escuchando, tienen a lo mejor algún error que ellas hayan cometido, acerca mucho, fortalece mucho el vínculo, que ellas mismas platiquen. Lo platiquen. A mí un día me pasó esto, pensé que no iba a ocasionar ninguna cuestión negativa hacia mí, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y por eso hoy no es que no confíe en ti, sino que déjame ayudarte, pero lo más poderoso para que la niña verdaderamente se sienta vinculada y abra su corazón es que no infundan culpa. Todas estas preguntas torpes que se hacen cualquier cantidad de veces de ¿por qué me has hecho esto a nosotros o a mí? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Que eres tonto? Todos esos mensajes no sirven más que no para que infundir levante... culpa. Exactamente. Porque se quedan más atrapadas, ¿no? Y no les favorece para sentirse merecedoras de algo mejor. Aquí el chiste, creo yo, es sacarlas de esa vulnerabilidad. Porque por eso lo hicieron, porque en algún momento se sintieron vulnerables y están cediendo, ¿no?, a esa acción porque o alguien los está presionando o porque ellas mismas quieren ganar como otra posición dentro de un grupo que, como tú dices, a lo mejor no la está aceptando. Así es, tal cual. Bueno, yo les quiero mencionar una cosa. Francisco Zatarain tiene una organización que se llama Fundación contra el Bullying, AC. Y bueno, en este programa estamos viendo cómo poderse acercar a ti. Al regresar nos va a ofrecer Francisco, bueno, qué hacen en esa organización, de qué manera pueden acudir y muchas otras cosas para evitar esto que a muchos papás preocupa, que es una forma de bullying, que es el sexting, aquí en Mamá en Construcción. Regresamos.